Buenos días, profesores, colegas. Vamos a dar continuación a esta jornada de presentación de nuevos miembros con el título de Características clínicas y sociodemográficas de los pacientes con síndrome de Rett que asistieron al Departamento de Neurología Pediátrica del Hospital Infantil Dr. Robert Cabral en el periodo enero 2019-diciembre 2020. Una manera de introducción. El síndrome de Rett, ¿se ve en el mouse? No. Bueno, el síndrome de Rett es un trastorno genético, el cual se va a encontrar asociado al cromosoma X, por tanto es un trastorno que vamos a ver principalmente en el sexo femenino. Se entiende que la mayoría de los chicos sexo masculino van a tener muerte intraútero y se han reportado algunos casos aislados de síndrome de Rett en niños. En más o menos el 95% de los casos, el gen afectado va a ser el gen MECP2 y ya en menor frecuente también se ha visto que se asocia a mutación del gen CDKL5 y el FOXG1. El síndrome de Rett me va a afectar todo lo que es el neurodesarrollo con muchas manifestaciones, en muchas alteraciones motoras, muchas alteraciones cognitivas, sobre todo habilidades sociales, comunicación, tanto lenguaje receptivo como expresivo. Y este se va a hacer evidente a partir de los 6 meses, es decir, los primeros 6 meses de vida de estos niños van a ser completamente normal y es a partir de acá que empiezan entonces a desarrollar los signos y síntomas. Este se va a desarrollar en 4 estadios, siendo el primer estadio desde los 6 meses hasta aproximadamente los 18 meses, donde las manifestaciones van a ser bastante sutiles y podrían pasar desapercibidos, pero el paciente empieza a tener un enlentecimiento en lo que es el desarrollo y alcanzando los hitos del desarrollo, y ya en la etapa número 2, que se va a caracterizar por una regresión del desarrollo relativamente rápida, puede ser en meses, puede ser tan rápido como semanas, y vamos a tener una pérdida de habilidades que ya ese niño había adquirido. Entonces también vamos a ver todos estos movimientos estereotipados de las manos que tanto caracteriza a este síndrome. Van a perder las habilidades de hacer movimientos dirigidos con las manos, entre otras cosas. Ya en el estadio 3, que suele ocurrir desde los 2 años hasta los 10 años de vida, aquí va a haber una etapa pseudoestacionaria donde la parte motora en general podría continuar deteriorándose y mejoran un poquito las habilidades sociales y de comunicación. Y ya en el estadio 4, pues continúa el deterioro motor a partir de los 10 años de manera progresiva. Es una enfermedad considerada crónica y progresiva, y el diagnóstico se va a hacer en base a unos criterios clínicos ya bien definidos, a través de los cuales también vamos a clasificar el síndrome en su forma típica o clásica y en su variante atípica. Las pruebas genéticas pues nos van a ayudar como a reforzar el diagnóstico, aunque no es 100% necesaria para el mismo. Bueno, el manejo, a pesar de que en el año 2023 la FDA, o sea el año pasado, la FDA aprobó un nuevo medicamento que se llama trofinetide, que modula un poquito el curso de la enfermedad, mejora un poquito habilidades sociales, motoras finas. Todavía realmente el síndrome de Rett no tiene cura y es un manejo sintomático y multidisciplinario. Bueno, como vemos, el gen que se afecta en la mayoría de los casos es el gen MECP2, que se va a encargar pues de la síntesis de una proteína que lleva el mismo nombre. Esto es metilocitocina proteína de enlace 2, la cual se va a encargar pues de activar o inactivar algunos genes. Y esto, cuando esa proteína está deficiente, pues lo que vamos a tener es una alteración de la maduración sináptica a nivel de la corteza cerebral, y también en el cerebro se va a alterar lo que es el metabolismo del colesterol.
que eso va a llevar a un crecimiento neuronal irregular. Bueno, planteamiento del problema. El síndrome de Rett a nivel mundial me va a afectar una de cada 10.000 femeninas. En nuestro país no contamos con datos estadísticos sobre el síndrome de Rett. Los pediatras, a pesar de ser quienes reciben a estas chicas en edades tempranas, apenas en un 5% son quienes hacen pues, la primera alerta diagnóstica. El síndrome de Rett se considera la segunda causa de discapacidad intelectual severa, precedida solo por el síndrome de Down en niñas. Y el 40% se va a presentar eventualmente una incapacidad para la marcha. Por lo tanto, vamos a tener una disminución significativa de la calidad de vida. Bueno, como objetivo general, ¿no? Determinar las características clínicas y sociodemográficas en estas pacientitas de acuerdo a estos objetivos específicos que vamos a ir detallando en lo adelante. El estudio fue un estudio descriptivo retrospectivo realizado en el Hospital Infantil Dr. Robert Rick Cabral. El universo estuvo compuesto por los 2.400 pacientes que acudieron a la consulta de neuropediatría en el periodo enero 2019-diciembre 2020 y la muestra representada por los 7 pacientes diagnosticados con síndrome de Rett. Como criterios de inclusión, pacientes con síndrome de Rett que sean menores de 18 años y de ambos sexos. Bueno, veamos los resultados. En cuanto a las edades en que se encontraban estas pacientes al momento de la investigación, tenemos que el 29% estaba entre los 0 y 4 años, 57% entre los 5 y 8 años y un 14% de 9 a 12 años. Sí vemos como que el rango de edad es bastante variable, pero bueno, tal como dice Tarquinio, es una enfermedad crónica donde la supervivencia a los 45 años es mayor a un 70%. El sexo, bueno, 100% fueron de sexo femenino, ya que es una patología asociada al cromosoma X. El 57% provenía de zona rural, el resto provenía de zonas urbanas del país. El 100% no tuvo antecedentes familiares de síndrome de Rett, y bueno, tal como señala Trape y Colaboras en su investigación, el 99.5% de los casos va a ser de manera esporádica por mutaciones nuevas, por mutaciones de nodo. En cuanto a la edad en que se pudo evidenciar la regresión del desarrollo psicomotor, tenemos que el mayor grupo es de 13 a 18 meses en un 57%, y esto es similar a lo que señala Charman en su estudio, donde la mayoría también presentó la regresión en el desarrollo entre los 12 y 18 meses de vida. La edad en la que se realizó el diagnóstico en base a criterios clínicos fue en el 86% de 2 a 4 años. Y igual señala Tarquinio y Colaboras en su investigación que la edad media para el diagnóstico fue 2.7 años de edad. Solo uno, el diagnóstico pues, se realizó realmente de manera tardía en un paciente mayor de 9 años. En cuanto a esos mismos criterios, tenemos que la forma clásica se presentó en un 86%, y tal como dice Bingoni y colaboradores en su estudio, también la forma clásica fue la más común, pero en un porcentaje un poquito más bajo de un 64%. Las manifestaciones clínicas, como vemos, son bastante heterogéneas, ¿no? Pero las más frecuentes en nuestro estudio tenemos los movimientos estereotipados de las manos, las anomalías de la marcha, la pérdida completa o parcial del lenguaje, pérdida parcial o completa de los movimientos dirigidos de las manos y manos pequeñas y atróficas. Bueno, de estos 7 pacientes, a 5 de ellos se estudió la mutación del gen MECP2, dando todos estos positivos para esta mutación. En 2 de los pacientes la misma no fue realizada. Y bueno, tal como menciona Felicia y colaboradores en su estudio, el 95% presenta la mutación del gen MECP2.
Bien, en cuanto al diagnóstico de epilepsia, en el 86% de estas pacientitas presentaron epilepsia y en el estudio de Felicia y colaboradores, de igual forma, la epilepsia se presentó en un 60-80%. De estos pacientes que presentaron epilepsia, la primera crisis se presentó en el 66% de los casos de 2 a 4 años de edad. ¿Okay? Y en el estudio de Gleiss y colaboradores, todos presentaron la primera crisis después de los 2 años. En el caso de nuestro estudio, solo uno presentó la primera crisis antes de esos 2 años de edad. La epilepsia, por el tipo de crisis que presentaron, la mayoría fue focal con componente motor en un 86%. Y a todos estos pacientes, como estudios complementarios, se les realizó un electroencefalograma, donde vemos que los hallazgos más comunes fueron actividad epileptiforme y una lentificación difusa, igual que señala también Savi y colaboradores en su estudio, que también esos fueron los hallazgos encontrados. A todos ellos también se les realizó una resonancia magnética, la cual los reportes en un 86% fueron realmente sin hallazgos patológicos, y en un paciente se presentó unos focos de gliosis inespecíficos que realmente no se asocia a la enfermedad. Esto contrario al estudio que realizó Reis y colaboradores, donde ellos señalan que en la gran mayoría de los pacientes presentaban una disminución del volumen cortical, sobre todo en áreas frontales. Y bueno, lamentablemente, y a pesar de que sabemos que gracias a las terapias y sistemas de rehabilitación, estos pacientes pueden alcanzar su mayor potencial y mejoran mucho su cuadro clínico, solamente el 29% de los pacientes en nuestro estudio asistían realmente de manera regular a un sistema de rehabilitación. Muchos por cuestiones de distancia o por temas económicos. Bueno, en conclusión, el grupo etario más prevalente fue de 5 a 8 años. Todas fueron del sexo femenino, la mayoría habitaba en zona rural. El inicio de la regresión del desarrollo psicomotor en la mayoría de los casos fue de 13 a 18 meses. Y ningún paciente presentó antecedente familiar de síndrome de Rett. Dado por los criterios clínicos, el 86% se hizo el diagnóstico entre los 2 y 4 años de vida. La forma clásica fue la más común y las manifestaciones clínicas más comunes fueron la alteración de la marcha, los movimientos estereotipados de las manos y la pérdida parcial o completa de los movimientos dirigidos de las manos y también del lenguaje, ¿no? En cuanto a la prueba genética, las mutaciones obtenidas fueron en el gen MECP2 en 5 de los pacientes, en los 5 que se les realizó, ¿no? Y 6 de estos 7 pacientes presentaron epilepsia, iniciando la mayoría entre los 2 y 4 años de edad. La forma de epilepsia más común fue la focal con componente motor. Y en cuanto a los hallazgos de electroencefalograma, obtuvimos actividad epiléptica y una lentificación difusa. Por resonancia magnética cerebral no obtuvimos ningún hallazgo relevante y solamente 2 de los pacientitos asisten a programas de rehabilitación. Gracias.